Una conflictuada fanaticada no pudo dejar de darle vueltas a la misma pregunta que el choqueante cierre del grandioso WrestleMania X7 tuvo. ¿Por qué Stone Cold? ¿Por qué? ¿Acaso Steve Austin en verdad vendió su alma al mismísimo Satanás? Bueno, la respuesta iba a llegar a la mitad del Royce War posterior al espectacular escenario más grande de todos 17. El siempre engreído Mr. McMahon se abre camino al cuadrilátero con el campeonato máximo que la serpiente cascabel conquistara 24 horas atrás. Y una vez en medio del ring, le cuestiona al público esos abucheos que escuchó para Stone Cold cuando fue mencionado, los cuales se encuentra bastante extraños, pues él pensaba que Austin y la fanaticada tenían una conexión inquebrantable. Pues ya no importaba, porque presenta al nuevo campeón de la World Wrestling Federation, el Bionic Redneck, quien a pesar de todo se lleva así el cariño de una audiencia que no podía dejar atrás los 4 años en que lo hicieron su antihéroe favorito. Él por su parte decidió seguir antagonizando al público, recriminándoles el tratar de vivir a través de él, vivir este sueño de hacer lo que se les antoje y desafiar a la autoridad a través de él. Pues ya no más de eso, y él tampoco iba a darles el gusto de una explicación que sinceramente no se merecían. Hizo lo que hizo y punto final. Él era el campeón de la WWF, aunque no era seguro por cuánto tiempo, ya que él y su némesis The Rock se verían las caras en el ring esa misma velada en los confines de una jaula de acero. La revancha de la vitrina de los inmortales en que se disputaban una vez más el oro máximo. Combate estelar en que la constante violencia desmedida entre ambos se vio en total desplante aquí, dándonos a un grandioso implacable que esta noche, aún con la intervención de McMahon a favor de su rival, nunca se echó para atrás, jamás se rindió y peleó ante cada obstáculo posible que se le presentó. Sin embargo, verse aprisionado ante 2 enemigos hostiles fue demasiado, terminó siendo mucho, recibiendo una paliza brutal que fue súbitamente interrumpida por la aparición más improbable posible. Sintiendo que el jefe lo cambió por Steve Austin, Triple H apareció enfurecido acompañado de su siempre confiable mazo, aparentemente para asistir a una roca que ya no veía salida alguna de esta perdición. Sí, dije aparentemente. Si la fanaticada aún se iba a resistir a tratar a Stone Cold como el villano de la historia, ahora con esto iba a ser mucho más difícil. La unión a su más grande enemigo Mr. McMahon no fue suficiente, ahora también se sumaba al top heel de la industria para sumarle sal a esta herida, dando vida a la impía alianza conocida como The Two-Man Power Trip, un conjunto tan desgraciado, maquiavélico y cruel que la vida misma, tuvo que nerfearlo eventualmente con la desafortunada lesión que el juego sufrió unos meses adelante. Otro fantástico giro de tuerca que nos hacía entender de golpe que la WWF no iba a volver a hacer lo mismo desde este punto en adelante. Stone Cold era heel y los espectadores no podían hacer nada al respecto. Un momentazo que encuentro deslumbrante e igualmente controversial si analizamos el cómo para muchos este fue el arranque del declive progresivo del que alguna vez fue el entretenimiento favorito de los Estados Unidos, la lucha profesional. A nadie le quedaba duda de que Bret Hart regresó diferente en Survivor Series 1996. Este no era el mismo que habíamos conocido durante ya años, mostrando una actitud mucho más hostil que llegó a su punto de ebullición durante su combate de sumisión contra Stone Cold Steve Austin en WrestleMania 13. Meses de frustración que concluyeron con esa icónica escena en la que la excelencia en la ejecución hizo que la serpiente cascabel sucumbiera ante el dolor del sharpshooter. Hart puede que haya ganado el quite, pero ciertamente perdió al público, una audiencia expresiva que le dejó saber su molestia inmediatamente, y él por su parte no se iba a quedar callado. A la noche siguiente, el Hitman tuvo mucho que sacarse del pecho disculpándose por haber defraudado sí a sus fanáticos en Europa, aquellos también en Medio Oriente y sobre todo su leal fanaticada en su natal Canadá. En cuanto a la fanaticada estadounidense, a ellos no les debía una
maldita disculpa por nada, pues durante los últimos meses de su carrera él se la pasó viviendo todo tipo de injusticias que lo mantuvieron alejado de la cúspide, que le evitaron recapturar su preciado WWF title. Todo esto mientras que los fanáticos preferían vitorear por las bajezas que Steve Austin le hizo pasar y abuchearlo a él en cambio. A él, a quien nunca hizo nada para dañar a nadie, que siempre siguió las reglas e intentó ser un hombre afrontando todo lo que le viniera encima. El Hitman incluso tuvo algo que decir del consentido de los fans, Shawn Michaels, tocando algo de realidad al mencionar también su aparición en una revista subida de tono que según Bret era más para hombres que otra cosa. Ahí me dio una tiradilla de la nada que sacó el Hitman. En lo que a Bret respectaba, el chico rompecorazones interrumpe el acalorado discurso de su eterno rival para también ponerse algo real en esta promo, diciéndole frases como: Dios sabe que es imposible quitarte ese campeonato de encima, ¿verdad? Y también: no estoy obsesionado con esto, con la lucha, yo no estoy obsesionado con esto así como tú lo estás. Yo hago todo esto porque lo amo, tú lo haces por quererte creer el mejor o algo por el estilo. El intercambio de palabras escaló a lo físico luego de que HBK le dijera la excelencia de la ejecución, que estos eran los Estados Unidos de Norteamérica, lo amas o lo dejas. Así que el descontrolado Bret atacó al aún lesionado Michaels de su rodilla, encerrándolo en su clásica figura 4 en el esquinero para dañar más la zona. Una promo que hoy en día pasa un tanto bajo el radar, gente, pero que marcó el brutal cambio que la World Wrestling Federation iba a vivir en los próximos meses, no únicamente por haber cimentado el fantástico heel turn del Hitman antagonizando al país de las barras y las estrellas, sino también incendiando esta acalorada rivalidad con el Showstopper, la cual, tal como ya lo apuntamos, empezaba a mostrar tintes de realismo más allá del kayfabe. Esto era en serio, hijo. Feudo que nosotros bien sabemos terminó causando el instante más polémico de todos los tiempos, el robo de Montreal, y así también desencadenando toda una serie de eventos trascendentales en la guerra por la supremacía de este negocio entre la WWF y, claro, WCW. Al final del día, analizándolo a profundidad, el Raw post WrestleMania no solo se ha convertido en esa anticipada noche en que las sorpresas, debuts y regresos nos dejan impresionados. También se trata del primer capítulo en un nuevo año para el producto de WWE, un episodio que la empresa siempre debería emplear como el arranque de una nueva temporada para todo lo que pasará durante un año hasta el siguiente WrestleMania. Algo en lo que el equipo creativo se ha pasado los últimos años fracasando rotundamente, sea bajo el mando de Triple H o sea bajo el mando de Vince McMahon, no les ha salido. Pero este año, en esta ocasión, finalmente consiguieron entregarnos un programa atrapante con los plot twists, las sorpresas y, más importante que nada, esa dirección por la que rogamos en los últimos tiempos. Esto último consiguiéndolo por medio de un espectacular cierre de la transmisión, uno de esos finales que te hacen querer saber de inmediato qué es lo que viene a continuación. Luego de la traición de Paul Heyman sobre su mejor amigo CM Punk y su jefe tribal Roman Reigns en la noche 1 de WrestleMania 41, para así sumarse a la causa de Seth Rollins, todos nos cuestionamos cuál era la siguiente jugada de esta maliciosa alianza. Vaya sorpresa gloriosa nos llevamos cuando durante una riña entre el visionario y sus dos acérrimos enemigos, fue Bron Breakker quien, cual cazador, voló por los cielos completamente de la nada para impactar con esa sublime spear a Roman Reigns. El talento fenómeno del momento dio el paso más grande e importante de su joven carrera, llena de un potencial interminable. Este señor es uno de esos atletas de una sola vez por generación, algo que nosotros ya sabíamos desde hace rato, y era cuestión de tiempo para que la compañía sacara provecho de esta máquina demoledora de una vez por todas. No se me pudo ocurrir mejor oportunidad de desarrollar a este diamante en bruto que bajo la guía de un manager del prestigio que tiene Paul Heyman, así como el manto ya experimentado de un Seth freaking Rollins que lleva más de 10 años siendo el emblema de excelencia en WWE. Breakker arrasó con el disciplinado y con el cabecera de la mesa, dejando a uno destruido en el ring y al otro hecho trizas en la barricada en ringside. Sé que para muchos será apresurado poner este momento aquí, pero créanme, tanto la formación del grupo del visionario como el hacer de Bron un chico a lo Paul Heyman me parecen decisiones que podrían alterarlo todo para siempre. Mantendré mis esperanzas altas esperando estar en lo correcto con las posibilidades que la visión tiene. Regresamos en unos meses al video, ¿les parece? Y ahí hacemos las cuentas, ¿ok?
Ustedes saben que la guerra de lunes por la noche estuvo llena de indirectas, de mensajes fuertes, tácticas sucias y claro, los cambios de bando constantes, de los cuales no todos pudieron provocar un impacto lo suficientemente fuerte como para resonar en esta guerra entre entidades del Sports Entertainment. Para mí, uno de los que sí recae en dicha clasificación que logró dicho impacto es el de 1-2-3 Kid regresando a la Federación Mundial de Lucha bajo la nueva rebelde personalidad de X-Pac, resurgiendo en el Raw post WrestleMania 14, evento que por sí solo fue el cambio de era para la compañía, como ya sabemos, con Shawn Michaels fuera de la ecuación tras haber sido superado por Stone Cold Steve Austin y esta delicada lesión en la espalda, pues tocaba el turno de que Triple H tomara las riendas de D-Generation X, empezando la reconstrucción con la adición de uno de los mejores amigos de toda su vida, obvio, miembro del controvertido grupo de backstage The Clique, así que X-Pac vio la luz del día y no llegó exclusivamente para repetir frasecitas de DX ni nada de eso. En realidad quiso expresarse lo más libremente que pudiera respecto a su previa compañía empleadora WCW, teniendo bastante que decirle a Hulk Hogan y Eric Bischoff. Well, Hulk Hogan, you suck, pal. Así como también opinando que sus amigos Scott Hall y Kevin Nash bien podrían haber estado con ellos en la WWF, o sea con X-Pac y con Triple H, de no ser porque Bischoff los estaba reteniendo en la promoción con base en Atlanta. Puede que X-Pac no haya sido el primer traslado de WCW a la federación, no obstante, sí fue el primero en mandar un mensaje así de claro para el enemigo, uno que verdaderamente le dolió a la empresa a cargo de Eric Bischoff, no tanto por el talento que perdieron, que sí, era un estupendo mid-carder con buenas habilidades, pero más bien por cómo se burlaron de ellos en televisión a nivel global. Por otro lado, también debemos reconocer lo importante que fue este momento para la formación de una de las mejores eras que vivió D-Generation X, stable que era fácil pensar iba a decaer en el momento que su líder, la figura más grande del mismo Shawn Michaels, se fuera, pero que gracias a la llegada del anteriormente conocido como 1-2-3 Kid y el agregado de los New Age Outlaws esa misma noche, no solo se mantuvo a flote, se convirtió en el stable sensación de la era de la actitud, sirviendo también como ese trampolín que Triple H tanto necesitaba para buscar el estelarismo. Si a alguien le perteneció el Raw post WrestleMania 14, fue a los degenerados. Con el boom que significó la era de la actitud para la World Wrestling Federation y la lucha profesional en general ya en el espejo retrovisor, 2002 fue un año de evolución para la compañía. No solo por ese forzado cambio en su nombre, ni tampoco por la implementación de la separación de marcas que permitiera a la empresa dar buen uso de ese roster tan vasto con el que contaban. Lo digo también porque las estrellas que habían marcado época durante los últimos años, poco a poco se alejaban de los reflectores, abriendo el camino no nada más a las figuras del futuro, sino también a un fenómeno de la naturaleza como el que presenciamos en el Raw del 18 de marzo. 24 horas después de la 18ª iteración de WrestleMania, cual ráfaga, este espécimen sin comparaciones emergió de la nada durante el mano a mano violento por el campeonato hardcore que disputaban Al Snow y Maven, y violencia es precisamente la única palabra que le quedaba a este atleta, quien sin titubear por un segundo le pasó por encima a todo aquel que se vio en su camino. Snow sufrió un spinebuster sobre un bote de basura, Maven ese movimiento que ahora ya nos es tan familiar y dejó boquiabierto al público, y al pobre Spike, el que tomó la decisión de entrometerse en este match, pues le tocó lo peor, comiéndose no uno, ni siquiera dos, sino 3 de los powerbombs más enfermizos que se hayan visto en un cuadrilátero de Pro Wrestling. Si no bastaba con los dotes físicos que esta bestia demostró, pronto lo vimos acompañado en el ring de Paul Heyman, quien evidentemente fungía ahora como agente de esta locura de nombre Brock Lesnar, el agente libre más codiciado de todo el wrestling. WWE nunca volvería a hacer lo mismo luego de esto. No solo acababa de llegar uno de los competidores más impresionantes de la historia, también acababan de encontrar a su siguiente gran estelarista, un competidor de tal magnitud y habilidad que no podías más que llevarlo a la cúspide de una de golpe. Si bien The Rock y Stone Cold se encontraban en el ocaso de su carrera, no había nada que temer, gente, pues el futuro corría a través de un solo hombre, Brock Lesnar, un atleta tan especial que incluso 20 años después de su llegada, aun cuando su estadía se volvió dolorosa de verse por un tiempo, siguió causando el mismo impacto.
Si lo piensan bien, la contratación y debut de Mick Foley en la World Wrestling Federation provocaron un efecto dominó que culminó con la victoria de la WWF por sobre su rival WCW en la guerra de lunes por la noche. En un principio, lo que simplemente pudo haber parecido no más que la llegada de un nuevo gimmick a la promoción, que estaba llena de estos mismos en ese instante, terminó significando una de las adiciones más invaluables que la empresa pudo haber tenido en su roster. Lo curioso es que Vince McMahon ni siquiera tenía interés alguno en fichar al ícono violento, pero fue convencido por uno de sus mejores reclutadores de talento, el entonces vicepresidente de talentos y relaciones, Jim Ross. Así que Mick Foley dejó atrás sus días como Cactus Jack para transformarse en el inestable, el volátil y demencial enmascarado Mankind. Fue la velada post-WrestleMania 12, el 1 de abril de 1996, la noche en que dimos la bienvenida a esta personalidad tan inusual y simultáneamente cautivante, con un trasfondo que fue develándose con el pasar de los años, agregándole capas a tan inquietante individuo. Aquel Raw nos mostró a un monstruo casi como de película de terror, gritando cual desquiciado, arrancándose el cabello a puños y finalizando con sadismo, con violencia a su oponente Bob Holly, con su siempre devastadora garra a la mandíbula. Rápidamente supimos cuál fue el motivo del fichaje de este excelente storyteller, y ese era arrancar una sombría enemistad con The Undertaker. Y sí, yo sé muy bien que el éxito de Mankind no fue inmediato. Se requirió de un enorme esfuerzo, de tropiezos, obstáculos y por momentos casi aparentar estar perdido en la WWF. Simplemente quiero que piensen en las ramificaciones de los momentos más importantes en la carrera de Mankind que tuvieron en el wrestling en general, desde su mítico duelo dentro de la celda infernal ante el enterrador en King of the Ring 1998, pasando por el Double Turn con La Roca en la serie de los sobrevivientes del mismo año, llegando obvio al instante con el que Mick Foley marcó un antes y un después en el destino del Sports Entertainment, ese fatídico 4 de enero de 1999 en el que, mientras World Championship Wrestling se disparaba solo en el pie, él alcanzaba la cima que tantos juraron iba a ser incapaz de conseguir, ganando el WWF Championship en un emotivo acontecimiento que sepultó las esperanzas de WCW por ganar la guerra de ratings frente a la federación. Si lo piensan bien, el fichaje de Mick es técnicamente uno de los efectos mariposa más grandes que hayamos vivido. No todas las noches se anuncia una renovación totalitaria del producto en una promoción de pro wrestling. Bueno, WCW lo intentó en el 2000 y digamos que no salió de lo mejor. En este caso, la idea tuvo una mucho mejor estructuración y una planificación bien pensada. Después de un Road to WrestleMania flojito en el que no se sintió que el roster estuviera bien aprovechado, la Federación Mundial de Lucha ahora sí puso manos a la obra en el Raw posterior a Mania, con un anuncio directo de la mismísima Linda McMahon en los cuarteles generales de la empresa. La miembro de la junta directiva cambió el rumbo de la programación anunciando la llegada de la división de marcas, concepto que separaría en dos rosters y dos entidades completamente ajenas una a la otra a las marcas principales en la programación, todo con tal de evitar que el conflicto entre los dueños de cada show continuara perjudicando el talento. Entonces, Ric Flair mantendría control absoluto de Monday Night Raw, mientras que Vince McMahon lo haría así para SmackDown, y a la semana siguiente se llevaría a cabo un draft en el que cada uno seleccionara a los luchadores para su espectáculo. Nosotros claramente ya no sabemos la idea de la división de marcas y demás, ¿no? Lo que encuentro curioso, gente, es cómo vendieron el concepto como parte de este storyline entre McMahon y el Nature Boy, más que por la necesidad de darle espacio al mayor talento posible. Y bueno, dudo que haga falta decirles más. Este es uno de los anuncios que modificaron el cómo se desenvolvía esta compañía en general, no solo en lo que se refiere a la programación, también detrás de cámaras, pues cada show recibió también su propio y respectivo equipo creativo, sus propios storylines, rivalidades y eventualmente al año siguiente también hasta sus propios pay-per-views exclusivos. Una de las decisiones más acertadas para refrescar un producto que vino a la baja luego del fracaso que fue el storyline de la invasión de WCW e ECW. La competencia siempre va a crear interés, y aunque es cierto que hasta la separación de marcas ha sufrido un desgaste progresivo debido a decisiones que no han sumado a la idea, al final del día sigue siendo un método inteligente para dar orden a la programación, a menos que te lo pases por donde quieras, ¿verdad, Triple H?
Con una audiencia sin precedentes que no dejó de mostrarse de lo más expresiva a lo largo de la velada, todo lo que se necesitó para verdaderamente desatarlos fue ofrecerles algo que no era de su interés, darles un combate que solo era prueba del flojo trabajo creativo que opacaba la programación de WWE en aquellos años. Randy Orton vs Sheamus fue precisamente esa lucha. New Jersey pudo, no sé, simplemente abuchear el combate, abuchear a los luchadores o incluso quedarse en silencio durante todo el trámite. Y en vez de eso, optaron por la opción, yo diría, la más cruel, saboteando este enfrentamiento con una incansable serie de cánticos y gritos que apartó los reflectores del accionar en el ring para dárselo totalmente a ellos, a los fans. Desde preferir vitorear por el staff en ringside, o sea, comentaristas, anunciador, yendo también a clamar por otros luchadores que no tenían nada que ver con este match, o incluso pidiendo a competidores alejados de la misma WWE. Algo nos quedó claro, gente. East Rutherford anhelaba cualquier otra cosa que no fuera ver un guerrero celta versus víbora más ante sus ojos. Y también entendimos que la dinámica fanático-promoción no volvería a ser la misma desde entonces, ya que la ruidosa multitud de Nueva Jersey le hizo saber al resto del público en cualquier otro lugar que podían hacer sentir su voz, que se puede opinar con libertad fuera de los deseos de una WWE que merecía en ese momento ser desafiada por sus espectadores, dado el débil performance creativo que nos estaban demostrando. Hasta el día de hoy la afición no ha dejado de causar escándalo, y sí, puede que sea tanto para bien como para mal, pero al final del día siento que le ha sumado una atmósfera distinta a los shows. Mientras más cambian las cosas, más tienden a repetirse también. No todo cambio, shock es forzosamente para bien, gente. Lo de Brock Lesnar en 2002 fue uno de los debuts más trascendentales de este milenio. El regreso en 2012, bueno, no me malentiendan, fue fantástico. Una sorpresa de magnitud que a WWE le estaba costando encontrar en esos años. Definitivamente fue el factor que alteró todo el rumbo del producto luego del combate colosal que disputaron The Rock y John Cena en WrestleMania 28. El tema es que, a la larga, el efecto que tuvo Lesnar en esta segunda etapa de su carrera no fue el mejor posible. No fue necesariamente el causante de la era de los part-timers, saludos a The Rock, pero sí fue el catalizador para que más y más de estos se convirtieran en la prioridad de una empresa que, en un momento en que se quedaron sin tantas estrellas como en el pasado, tuvieron que recurrir a sus viejas figuras con tal de mantenerse a flote. Si algo hizo el segundo paso de la bestia encarnada fue popularizar a los part-timers, mientras que él se convirtió en el absoluto consentido de un Vince McMahon que luego de darle buen uso en determinadas ocasiones, como por ejemplo su feudo inicial con John Cena, combatazos como los que disputó con Daniel Bryan y AJ Styles, hasta cuando sirvió de impulso para estrellas como Drew McIntyre o Seth Rollins, también lo utilizó como su vieja confiable a falta de un mejor término, forzándolo por sobre un roster que obvio nunca iba a poder sobresalir si la compañía se esmeraba en darle push al mismo Brock una y otra vez. Uno de los momentos icónicos de los Raw post WrestleMania, sí, este regreso lo es, eso es innegable. No obstante, igualmente es una prueba de que no todo cambio es para bien, se los repito. Vaya que Lesnar volviendo modificó a WWE desde entonces. Simplemente digo que no fue precisamente de manera positiva, o no siempre al menos.